Si alguna vez has sentido que esto de la crianza es cosa de loco, tenemos buenas noticias para ti. No eres el único, no eres la única. Bienvenidos al podcast de Seeds of Faith, un podcast para padres y madres y todos aquellos que estamos en esta aventura de la crianza. Yo soy el pastor Justin Colón, me acompaña por aquí. María, ¿cómo estás, María? Hola, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Aquí de María. nuevo. Hola, Me hola. acompaña por aquí Kevin, ¿cómo estamos, Estamos Kevin? contentos. Estamos So, Yes, contento de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Continuamos con nuestro próximo episodio. Hemos estado hablando sobre pasos prácticos, ¿verdad? ¿Qué pasos prácticos podemos dar para ir formando nuestros hijos en la fe cristiana? En el último episodio estuvimos, ¿verdad?, trabajando el tema de por qué es importante pertenecer a una comunidad de fe. yes. Estuvimos trabajando con eso. Y hoy queremos, ¿verdad?, trabajar con el próximo paso, que es la oración. ¿Cuán importante es que nosotros oremos juntos como familia? Y quizás antes de familia, ¿cuán importante es que nosotros oremos? Punto. Como que cuán importante para mí es conectarme con mi familia. Pues Amen. cuán importante para mí es conectarme con mi padre. Amén. ¿Entiendes? Exacto. Amén. Debe ser aún más importante Ya. que conectarme con los demás, porque si me conecto con Dios en oración, entonces voy a poder conectar con todos los demás Ya. mucho mejor. Amén. Y ahí, ¿verdad? Enfoco mucho en lo que estás diciendo en la oración, ¿verdad? Porque hay otras, ¿verdad? Personas, religiones, maneras que, quiero conectar con Dios de esta forma, usando esto, o diciendo esto, o repitiendo tal cosa. Y se nos olvida que Cristo es el camino al Padre en oración, ¿verdad? Amen. Y es importante. Y tú has señalado algo particular, hablas de otras religiones. La fe cristiana tiene algo muy particular. La fe cristiana nos enseña, Jesús nos enseñó que debemos relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Ujú. Y, Exacto. ¿verdad? Y en ese sentido, pues entonces mi relación con Dios ya no es meramente una relación de yo hacer ciertas cosas para que Dios me bendiga o yo cumplir con tales requisitos para que entonces contar con su favor, sino Claro. una relación de intimidad, una relación de familiaridad, una relación de amor. El mandamiento no es meramente que obedezcamos a Dios, el mandamiento es amar a Dios. ¿Y cómo Exacto. podemos amar a alguien con quien no tenemos relación? Sí. ¿Sí que sí? Así que en ese sentido la fe cristiana no es meramente una serie de principios o pasos. La fe cristiana no es meramente tratar de ser una buena persona. La fe cristiana es viviendo nuestra vida en comunión con Dios Ya. por medio de Jesucristo. De hecho, Jesús mismo dice que la vida eterna es conocer al Padre. Conocer al O sea, que eso es como que el propósito último, ¿verdad? Amén. Como que, ¿Y cómo tú Exacto. conoces a alguien si no tienes comunicación? ya. ¿Cómo tú tienes relación con alguien si no tienes Si tú no comunicación? te comunicas. ¿sí? ¿Cómo tú amas el mandamiento y amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente? ¿Cómo tú amas Ya. si no tienes comunicación? ¿Verdad? Así que en ese sentido, como tú dijiste ahorita, Kevin, la oración es la forma en que nosotros nos tenemos comunión con Dios, nos conectamos Comunicación. con Dios, ¿verdad? La oración es hablar con Dios y escuchar a Dios. Y es Ya. algo central. Pudiéramos decir, ¿verdad? Que es ese camino central para nosotros tener comunión y conectarnos con nuestro Dios por medio de la oración. Ahora, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a orar, Ya. a hablar con Dios? Si la oración es hablar y escuchar a Dios, tener comunión con Dios, tener comunicación con Dios, ¿cómo nosotros le enseñamos a nuestros hijos a tener comunicación, a tener comunión con Dios? ¿Cómo pudiéramos hacer eso? Fíjate, es que lo que estoy pensando mientras tú estás hablando es que hablar es algo tan sencillo y que nos fluye tan natural a uno más que a otros, ¿verdad? A veces hay personas, nosotros que trabajamos con niñez, hay niños y niñas que pueden hablar. Pero sin embargo, cuando hablamos de orar, lo sentimos como que es algo tan místico, tan misterioso, tan dentro de una burbuja, yo no sé, que muchas veces ni nos atrevemos. No es que yo no sé orar, yo no sé cómo. Y has Hablar. escuchado como que es que yo no soy tan bueno como para hablarle a Dios, como que no se sienten dignos de poder hablarle Esos a son Dios. otros 20 pesos, porque eso es el no sentirme digno para. Ajá. Pero es hablar con Dios. No tiene que ver con quién tú eres, no tiene que ver con qué tú has hecho.
tiene que ver con acercarte y hablar. Amen. Como le hablas al padre, como le hablas a un amigo, Amén. a una amiga. Es el poder sencillamente dialogar. Pero María, es un poquito diferente, porque no es lo mismo yo hablar contigo, María, porque yo te veo y yo te Eso veo. mismo iba, eso mismo iba. te lo ¿Y sabes corté. por dónde Ajá. iba? ¿Sabes por dónde iba? Que dice que si me buscas de todo corazón, ahí es que me vas a hallar. Ajá. ¿Te acuerdas de ese Ajá. pasaje Sí, sí, que, sí, sí, que, sí. pues uno muchas En veces... Jeremías, me ¿sabes? buscará y me encontrará porque me buscará de todo Sí, corazón. y mira, muchas veces uno ora, es como que le estoy orando a las paredes. No, no le estoy orando a las paredes. Uno tiene que ir delante de Dios con Ajá. esa, ¿verdad? Eso en tu corazón, Amén. Con esa de esa confianza, esa convicción, fe. esa convicción y esa Exacto. seguridad, como que... Porque Dios no está físicamente aquí. ¿Verdad? Tú dices, Ah, mucha gente quizás ve la oración como algo místico, como algo diferente. En parte yo puedo entender eso, María, porque o sea, no es lo mismo yo hablar contigo, porque en este proceso de comunicación contigo, Kevin, estoy recibiendo un montón de cues verbales y no verbales, te estoy Ujú. escuchando, estoy viendo tus ojos, estoy viendo tus manerismos, tú te estás comunicando conmigo por medio de tus ojos, tus manos, cómo se mueven. Todo es un proceso de comunicación. Para muchas personas se les dificulta esta dinámica de orar y más aún enseñarle a sus hijos a orar porque a Dios no lo vemos. Ujú. ¿Verdad? Exacto. Así que, ¿cómo hacemos eso? How do we do that? ¿Cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos a orar y a hablar con un Dios que no vemos y Claro. que, ¿verdad? Que no escucha? Y cuando digo no vemos es que, porque todos podemos dar testimonio de Y- cómo hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra vida, Exacto. pero no lo vemos como esta mesa, no lo vemos como veo. Pero es lo que, veo y ustedes. ahí y se recalca, yo creo que en hebreo, me parece, alguien que lo busque ahora mismo, Ajá. que dice que hay que acercarse a Dios creyéndole que le hay. Creyendo que le hay. O sea, Exacto. Que es un ejercicio de fe. Hermano, más claro no Que es un puede ejercicio estar, de fe. ¿entiendes? Exacto. Que Es orar a un un Dios que no ejercicio de vemos es un fe, ejercicio de fe. pero es algo que debe ser una conversación natural. Ok. ¿A lo ya. que me refiero? Entiendo. O sea, yo, claro está, porque si yo no creo que hay Dios, pues yo me voy a sentir bien, bien awkward, Ujú. hablando. Sí, al aire. Y ambiente. déjame decirte, la gracia de Dios es algo tan grande y tan hermoso que aún si yo estoy acercándome, porque si me estoy acercando y estoy hablando, a lo mejor no tengo una total convicción, pero hay cierta idea de que Dios, de que hay algo ahí, de Sí, que sí. Dios está ahí. ¿Ves? Entonces, y la gracia de Dios Amén. puede moverse ahí. Y la gracia de Dios, esa gracia preveniente, ¿verdad? Amén. Que aún antes de nosotros tener esa conciencia de Dios, ya Dios está trabajando en nuestra vida. Amén. Ya. Entonces quizá yo no lo veo, quizá no, pero el saber que yo puedo hablar, y ya cuando tenemos una relación con Dios, porque, o sea, yo ni siquiera estaba pensando en personas que no le conocen, en la iglesia, Ujú. entre las personas que siguen, practican. que practican la fe. Es que yo no sé qué decir. Ujú. Ok. Es que yo no sé cómo. Es hablar, Ok. es hablar. Señor, aquí estoy, me pasa esto y esto y esto, me siento así, así, así. Ok. Es hablar como hablo con otra persona. No lo veo, Ajá. pero ¿cuántas veces al día hablamos en el teléfono? Ok, que no vemos. Y Ok, tú ves, sí. y tú ves a la otra persona, no la estás viendo, no estás recibiendo los cues, no está, pero tú sabes que esa persona te está ahí, te está escuchando. Y uno tiene un punto de partida cuando, por ejemplo, alguien te llama, uno sabe como que, espérate, ¿quién es? Tú sabes, hay que tener como que un cuidado, un recelo, qué sé yo, ok. De momento cuando tú vas conociendo quién es la persona, espérate, tú empiezas Eso a tweak, facilita la comunión. adaptar lo que dices, cómo lo dices, ver cómo tú puedes Exacto. comunicar lo que quieres comunicar de la manera más efectiva para esa persona, ¿ves? Entonces Exacto. con Dios me parece que tiene que ser algo tan y tan parecido, porque muchas veces Cristo nos deja un modelo a seguir de oración. Mira, Ujú. así es que... Así es que se ora. Pero a la hora de la verdad, tú conoces muchos cristianos, empezando de cristianos babies a cristianos más maduros, y su manera de acercarse a Dios cambia. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Porque su fe madura, porque Exacto. conocen a un El Dios que es un trabajo Dios del que hay que Espíritu darle Santo en tu vida. reverencia. Que Él no es como que, trae- Dios es mi pana, hacho papi, ¿cómo estás? Tú sabes, no es eso, no es eso. Ok. Hay que, uno se acerca con naturalidad, Sí. con genuinidad, Intimidad. pero con reverencia también, ¿ves? Y entonces eso uno lo va cogiendo en el camino. Desde el principio como que esa reverencia está, pero
Depende de la Exacto. persona, Pero ahí pues. va ese trabajo del Espíritu Amén. Santo en Y tu vida. O sea, tú te vas acercando y a lo mejor tú no recibes los cues físicos, la mirada, la mano, pero mira, el Espíritu Santo Hay de Dios algo va adentro que trabajando. como que te va guiando y O sea, dirigiendo. esto no es un monólogo. Ok. No, no lo ves, pero no es un monólogo. Dios está ahí y Dios te habla y a lo mejor tú no lo ves y tú no lo escuchas audiblemente, Ujú. pero Dios habla a tu corazón. Amén. Claro. Y Dios Y habla a vamos a tu hablar un vida. poquito más adelante de cómo Dios nos habla, ¿verdad? Pero Exacto. vamos, Ahora, ¿cómo le hablamos quisiera, a él? ¿verdad? Sí. No, y quisiera, ¿verdad? Recapitular. Uno, han dicho, esto requiere fe, ¿verdad? Algo que trabajo, ¿verdad, Kevin? De que, hey, esto es un ejercicio de fe. No vemos a Oh, Dios, definitivo. pero creemos. Y Ujú. creemos por fe y confiamos. Así que, Señor, yo confío que tú estás ahí, que tú estás escuchando. Esto es un ejercicio de fe. Y la fe es algo necesario. Creer en Dios, no creer en Dios, la fe es algo es necesario para todo en la vida. Eso es algo que yo enseño aquí con mis estudiantes. El ateo como el no ateo, Exacto. el creyente, todos vivimos por fe. Hasta para recibir un paquete de Exacto. Amazon. Por fe. Le damos el botón, nos montamos en el carro, confiamos que el carro va a funcionar, nos tomamos un café, confiamos de que ese proceso, la fe es algo esencial para toda la vida humana, existencia humana. Así que eso empieza por fe. Dos, me parece que el punto que está trayendo María es que acércate a Dios con la confianza de Exacto. un hijo o de una hija Ya. que se acerca a su Padre Celestial, que se acerca a su papito, que se acerca a su papá, Abba Padre, ¿verdad? Claro. Con ese sentido entiendo, hay un elemento que tú estás trayendo de que en la medida que uno va creciendo en la relación con el Señor, uno va adquiriendo un entendimiento de lo que es la reverencia. Y lo podemos entender porque mi hija me habla con confianza y seguridad, pero mi hija no me habla como Exacto. le habla a sus amigos y sus amigas, ¿verdad? Exacto, Y todos somos exacto. educadores y tenemos Y relaciones de sabemos los confianza límites, con nuestros claro. estudiantes, pero nuestros estudiantes saben que Kevin es un Exacto. amigo, lo respeto y lo quiero mucho, pero sigue siendo un maestro y me le voy a referir con ese respeto y esa Exacto. Es reverencia. la cosa. Hay una Por ser- línea, hay una línea, ¿verdad? Y en ese sentido que creo que estaba trayendo de que, oiganme, nos acercamos con naturalidad, nos acercamos con confianza, nos acercamos con esa intimidad de una relación familiar, pero nos acercamos reconociendo que estamos hablándole al creador de los cielos y de la tierra, Sí, sí. ¿verdad? Tú diste algo que me parece que es bueno que empecemos por ahí. ¿Cómo nosotros hablamos con Dios? ¿Cómo nosotros le enseñamos a nuestros hijos a hablar con Dios? Me parece que el punto de partida debe ser Jesús, cuando a Jesús le preguntaron cómo debemos orar. Claro. Y Jesús nos dio un modelo que nosotros en español le llamamos el Padre Padre Nuestro. Nuestro. En inglés la gente lo llama the Lord's Prayer, Mm. ¿verdad? La oración del Padre Nuestro. Que en ese sentido, con el Padre Nuestro, o sea, ¿cómo yo le enseño a mis hijos a hablar con Dios? Enseñarle a tus hijos el Padre Nuestro. Enséñale, Y de ahí vamos a parte. empezar por ahí. Ya. ¿Qué Exacto. tal si empezamos por ahí? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Más allá que solo enseñarles a repetirlo, porque primero Ajá. empezamos por ahí, que se lo aprendan, que lo Se lo puedan aprendan. decir. Sí. Pero entonces, después si nosotros lo cogemos y lo vamos rompiendo en partes y vamos dialogando sobre qué significa cada parte, Amen. entonces les estamos enseñando a orar porque es que el Padre Nuestro lo incluye todo. Amen. Incluye todo, todas las partes de lo que es una comunicación con Dios. Amén, amén. Y hay recursos que nos puedan ayudar a hacer eso. Ahí María tiene un librito que nosotros estamos utilizando aquí en nuestro programa de Seeds of Faith. Es un libro que está basado en el catecismo, ¿verdad? El catecismo es un instrumento que ha utilizado la iglesia por miles de años, que es cómo tú le enseñas la fe a la próxima generación. Los básicos de la fe. La esencia. Y un catecismo tradicional usualmente va a tener el credo, va a tener los 10 mandamientos y va a tener el Padre Nuestro. Ya. Y ese librito, ¿verdad, María? ¿Verdad? Que quizás lo puede compartir un poquito ahí. Va desmeduzando parte por parte. ¿Ves? Porque muchas veces cuando yo lo he visto con mis estudiantes aquí, vamos a orar. Le digo a mis estudiantes, vamos a orar. ¿Y qué procede luego que uno dice vamos a orar? Pues la gente empieza a decir, pues yo quiero pedir por esto. Yo quiero pedir por aquello. Usualmente eso es lo que sucede. Y está bien, no estoy diciendo que eso está mal. Pero si mi vida de oración simplemente es una lista de peticiones, no está reflejando la profundidad, no está reflejando a plenitud lo que Jesús enseñó podía hacer la oración o lo que debía hacer la oración. Exacto, ¿no? Y se convierte como en un convenience store. Sí, una tiendita, en en una listita exacto. Santa Claus, ¿verdad? A Necesito, Papá Noel. exacto, necesito esto, necesito aquello. Sí.
pero hay tanto más. Sí, Hay y es que, tanto y debe más. ser tanto más porque, si de nuevo, vamos a retomar lo que habíamos hablado al principio. Si mi relación con Dios es una relación de paternidad, si mi relación con Dios es una relación de amor, yo no puedo simplemente hablar con mi familia y cada vez que hablo con mi familia es para pedirle cosas. Porque si Ajá. alguien te llama, O ellos a Exacto. ti. o ellos Cada a vez que ti, viene O sea, la nena, nosotros somos ¿verdad? padres. cada vez Ese que es el simplemente punto. para pedir, tú en algún momento dices, óigame, ¿sabes? Sí, Ya. sí. Y eso tiene un Exacto. nombre, ¿verdad? Eso es una relación de que De conveniencia. De interés y de conveniencia. exacto. Claro que Entonces, sí. no podemos Claro que tener sí. esa relación Y vamos, con Dios. cuando si tus hijos vienen de ti y no te dicen la bendición, o no dicen, papi, ¿quieres beber? Hey. Hola, ¿cómo Hola. está? Exacto. ¿Verdad que sí? Nosotros los vamos corrigiendo, ¿verdad? Dice, hey, hola, que se dice, bendición, ¿cómo te fue tu día? Entonces, y uno trata de que, hey, la relación es una relación de confianza, una relación de amor, una relación de padre, hijo hacia hija. Pues así mismo, nuestra relación con nuestro Padre Celestial debe ser una relación profunda, debe ser una relación que compone toda la vida de quienes somos. Ya. Y Jesús nos dejó el Padre Nuestro con todas sus distintas partes. ¿Verdad? El Padre Nuestro nos enseña a que yo tengo que alabar y adorar a Dios por quién es Él. Por eso el Padre Nuestro comienza con Padre nuestro que estás en los cielos, Estás en los santificado sea tu nombre. Yo comienzo reconociendo la Reconociendo. grandeza, comienzo reconociendo la profundidad del amor de Dios. Comparto desde la realidad de la hermosura y la belleza de quién es Dios. Claro. Exacto. Y entonces ahí viene el que no nos tenemos que sacar esto, como decimos, sacártelo de la manga. manga. Cuando tú le quieres enseñar a los hijos, ok, y Padre nuestro que estás en los cielos, y que yo le voy a decir de esto, santificado sea tu nombre. Entonces hay recursos. Este librito es uno espectacular, está en inglés. Está en inglés, pero hay recursos en español recursos muy buenos en español. Que tiene y dibujo y que te da un pie explica- forzado para exacto, explicar. te ayuda, te explica. Te explica, o sea, no te lo Para que un tienes niño lo pueda inventar, entender. sino lo puedes leer y después sencillamente discutirlo. Y trae cada parte, y lo que me gusta particularmente de este es que ata cada parte de la oración Gíralo para que la gente pueda mirar un poquito. alguna Sí. historia bíblica. Desde ahí está la historia del nacimiento, hallowed be your name, Santificado sea tu nombre. sea tu nombre, que Thy venga kingdom tu come. reino. Venga tu Y reino. entonces cada uno, la ilustración no es un dibujo Sí, a lo meaningless, loco, que no algo tiene bonito de significado. algarete. Tiene Es, significado. Cada uno es una historia bíblica. Amén. Te lo liga a una historia bíblica. Y es muy, Thy will be muy, done. muy Hágase tu bueno. voluntad, como decíalo así también en la tierra. Exacto. El pan Mira, nuestro de el cada pan día. nuestro de cada día, con la danoslo. historia del niño La que historia compartió, cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces. y los peces, y Jesús Sí. los multiplicó. Exacto. Lindo. Sí, que hay Y profundidad, hay así, profundidad. cada uno Y perdona nuestras deudas como perdona también nuestras deudas. nosotros. Qué historia más hermosa para hablar de perdona nuestras deudas que la crucifixión. Amén. Y ahí sucesivamente cada parte la explica y la relaciona con alguna historia Evento bíblica. en la vida de Jesús. Y si tiene la facilidad, en el website hay páginas de colorear Amén. que tú puedes entonces también de la Vamos a historia compartir bíblica. link en la descripción de este video para que las familias, ¿verdad? Y si quieren conocer un Exacto. poquito más de esos recursos, que nos escriben en confianza, ¿verdad? Exacto. jcolon@robinsonschool.net para yo poder hacerle llegar, incluso, ¿verdad? Si se suscriben, Exacto. podemos hacerle llegar ese material. Le Exacto. podemos hacerle llegar ese material para que lo puedan utilizar excelente. con sus hijos, con sus hijas. Claro. De nuevo, ¿cómo enseñar a orar? ¿Cómo yo le enseño a mis hijos a orar? Pues utiliza los recursos que ya están Exacto. presentes en la Biblia, porque eso está basado en la Biblia, pero eso también está basado en la historia de la iglesia, que por miles de años la iglesia ha venido enseñando Exacto. cómo transmitir la fe, Claro. cómo transmitir estos principios de Cómo qué enseñar. es, cómo nosotros nos relacionamos con Dios, ¿verdad? Que está basado en el catecismo tradicional histórico. Lo que te quería añadir con esto es que es una serie.
Sí. Fat Se Cat llama Book. Fat Cat Books, Fat Cat exacto. Books. Sí, ellos Y tienen es otros una recursos serie también. Y tienen De los 10 mandamientos, los 10 mandamientos tienen y también el del y credo y el tienen otras credo. más. Y tienen otras más. Son Incluso espectaculares creo para que ya enseñar. vienen en camino traducción en español porque yo me comuniqué con el editorial y dije, mira, necesitamos Muy otro recurso en bien. español y me ¿Te los me traducimos? respondía y dije, mira, los ayudamos. Y me indicaron que estaba en ese proceso de traducirlo. Pero hay Qué muchos bien, recursos que tremendo. enseñan, de nuevo, lo que estamos diciendo, cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos a hablar con Dios. Utiliza el pie forzado que Jesucristo nos dejó. Comienza por ahí, claro, porque ahí de nuevo hay esa, de manera más plena, Sí. ¿verdad? Adoración, sometimiento, que se haga tu voluntad, confesión, petición, porque petición es parte de, Exacto. claro que sí, pero nuestra vida de adoración es mucho más profunda si utilizamos ese modelo, ¿verdad? La Biblia también enseña que debemos orar sin cesar. Ya. Que podemos enseñar a nuestros hijos a orar al Padre nuestro, pero también debemos aprender, especialmente porque, óigame, no sé si ustedes, ¿verdad? Pero uno como que tiene muchas cosas por ahí y la vida es como que medio ajetreado. Nada, que Y cómo uno puede hacer eso, cómo uno puede hacer eso, orar sin cesar. ¿Cómo pudiéramos hacer eso? Mira, pensando y tratando de atarlo a lo que estamos hablando acerca de la oración que nos enseñó y el modelo y el esquema que nos enseñó Jesús, esa oración está atada a tantas partes. O sea, tú hablaste de gratitud, Todas de las reconocer cosas. quién es Dios, de pedir, de confesar pecados, todas estas cosas. Todas esas cosas yo las puedo atar a distintas áreas de mi vida diariamente. Y momentos Y del día, momentos. exacto. Y momentos del diferentes día. momentos del Si yo día. estoy claro de lo que me enseñó Jesús, en cualquier momento yo puedo dar gracias a Dios por algo que me pase. Y ese momento quizás me Exacto. llegó el libro que estaba esperando. Eso es un momento de Señor, gracias porque me llegó el libro, ¿entiendes? Y ya automáticamente yo estoy orando. Durante el día. Yo estoy orando. Exacto. Quizás pasó algo que yo estaba tratando de resolver, boom, Dios me dio la sabiduría. Dios, tú eres tan inteligente, tú eres lo más, entiende, tú lo sabes todo como para ayudarme a manipular esta cosita mecánica que yo no sé hacer. Tú sabes, y de esa manera yo estoy constantemente comunicándome con Dios. Contando con Dios para todo. Claro, estoy Exacto. redirigiéndome todo lo que hago a Dios. Y Yo de vuelvo. exacto, y de la misma manera podemos hacer con nuestros hijos y nuestras hijas en cada detalle. Primero, eso es importante porque ellos nos ven. Y ese aspecto del modelaje, ¿verdad? Que recibí el libro y le di gracias a Dios, que pasó algo y yo alabé el nombre de Dios. Entonces, Recibí ellos una nos ven. noticia y decimos, familia, vamos a orar. Exacto, vamos Vamos a sí, parar lo que estamos haciendo ahora mismo y vamos a orar. exacto. Que no tiene que ser como que un momento específico, que no tiene que ser como que un lugar específico, pero papi, no estamos en la iglesia, no estamos en nuestra devoción en casa, donde quiera que estamos. Exacto. Y esa es la piedra que estamos pasando, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando en ese episodio de cultura familiar? Ajá. Eso es para ellos. Yo hablaba hoy con mi nena por la mañana, jaja, Kelly, a ver, sé que me vas a estar escuchando y me lo dijo ahorita. ¿Vas a hablar de esto? Sí, voy a hablar de eso. Mira, y yo le pregunto, Kelly, ¿para ti es importante que nosotros oremos? Y sí es importante. Y le digo, ¿pero por qué para ti es importante que oremos? ¿Y qué te Tan sencillo como esto. Me dijo, papi, porque nosotros creemos en Dios y hay que hablar con Él, ¿entiendes? Ay, qué Porque lindo. creemos en Dios. Fue Esa la semilla contestación. Y está ahí. Ok. Muy bien. para ella Amén. es congruente, es consistente. El que como nosotros creemos en Dios como Padre, le oremos a nuestro Padre. Y entonces nosotros decimos, pero hay que sacar 2 horas por orar todos los días. Oye, el que lo quiera hacer brutal, Tremendo. ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, tú no vas a estar 24 horas del día arrodillado orando, en un ¿no? prayer room o en un templo. Jesucristo mismo Hay sacaba que su tiempo trabajar. para orar en las Sí, sí, madrugadas, sí. por las noches. Sí. Pero él estaba durante el día haciendo ministerio, enseñando, evangelizando, predicando, ¿entiendes? Trabajando como carpintero. Dando azotes a los fariseos, ¿sabes? Y trabajando también. Y trabajando haciendo como sus cosas. carpintero. So, me gusta mucho, traje este librito, es de... El hermano Se llama Lawrence. en español La práctica de la presencia de Dios y es del hermano Lawrence y él es un fraile La carmelita. práctica de la presencia La práctica de de la Dios, presencia de del Dios. hermano Y- Lawrence. Es un librito viejito, pero esos viejitos que son Que son clásicos, brother. son quilates, son Clásicos, quilates, exacto. clásicos. Y, En inglés, The Practice of the Presence of God, Brother Lawrence. y está brutal una pequeña frase que él dice, ¿verdad? Él está conversando con una persona, esta persona lo está entrevistando y él le dice, debemos encomendarle
todo lo que hacemos y dirigirnos a Él en primer lugar con cierto esfuerzo. Y eso me hace pensar, o sea, que todo lo que yo esté haciendo, yo me dirijo a Dios. Y es lo que tú decías ahorita, es redirigirnos. Me hace pensar mucho, los reyes del Antiguo Testamento, muchos de ellos empezaron súper cool, bien conectados con Dios, buscando el favor de Dios, buscando la dirección de Dios, y de momento se echó la cosa. Porque se desviaron, Se mano. olvidaron. Se desconectaron. Buscaban el Se consejo de otras descentraron. personas primero que el de Dios. Y si ellos ya tenían esa relación súper directa con Dios, ¿por qué tenían que dejar a un lado el consejo de Dios y el favor de Dios por hacer eso? Por eso lo que está diciendo el hermano Lawrence tiene tanta relevancia a lo que nosotros estamos hablando de orar sin cesar. Porque no es que a cada minuto yo esté, ok, voy a dejar de dar clase, en un momentito voy a orar, espérate, vengo a orar. No, no es eso. Voy a dejar de atender el paciente, o voy a dejar de atender el teléfono, voy a dejar de hacerlo, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestros trabajos. Es entender algo que he sentido que el Señor me está hablando últimamente, es entender, óigame, todo, tú tienes que contar conmigo. Muchas veces nosotros pensamos que hay cosas que le pertenecen a Dios, que hay cosas que tienen que ver con lo religioso, con lo sagrado, y hay otras cosas que como que son mías, que yo tengo que ocuparme de esto, y pues yo confío en Dios y lo demás pues me toca a mí responsablemente. Lo segregamos, exacto. Y esa división entre el mundo sagrado y el mundo, ¿verdad? Regular, ordinario, profano, esa división en la antigüedad y en el mundo bíblico eso no existía. No había esa comisión. Porque Dios estaba presente en todo. En todo. Y la palabra del Señor nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Óigame, que no es algo que yo le trato de enseñar en la iglesia a mis estudiantes, que no es que en medio de mis múltiples compromisos tengo que sacar un tiempo entonces entre esos 20 compromisos para entonces pues orar. Y eso parte de sí, debemos sacar ese tiempo, pero no se trata meramente de como que en medio de mis múltiples compromisos, pues entonces ahora tengo otro compromiso más de tener comunión con Dios. No. Sino que todo lo que yo haga, que todos mis compromisos, todo lo que sea lo que yo estoy haciendo, lo hago desde la realidad de quién es Dios. Sí. Que no soy yo en el centro de mi vida, sino que Dios es el centro de mi vida. Que todo lo que yo hago, lo hago desde Él, porque Él a mí me ha dado la capacidad de yo hacer lo que yo hago. Claro. Y lo hago para Él, en el sentido de que todo lo que yo hago, lo hago para servir a Dios en agradecimiento, en honor y para la gloria de Dios, porque yo quiero vivir para algo mucho más grande, meramente de mis propias ambiciones. Yo quiero vivir para lo que Dios a mí me diseñó. Claro. Que Él a mí me creó, que Él me dio un propósito. Y la palabra del Señor dice, todo lo que hagáis, lo hagáis como para el Señor. O sea, que mapeando, mientras yo esté mapeando, yo puedo estar orando. Claro. Que mientras estoy preparando una clase, maestro, estoy orando, pidiendo al Señor, bendice a mis estudiantes. Que mientras estás cortando patio, mientras estás tendiendo ropa, que mientras estás lavando trastes, o estás preparando un alimento, si alguien es cocinero o cocinera, ahí mismo puede estar orando y dice, Señor, glorifícate y bendice y que las personas que coman de esta comida sean bendecidas y que por medio de mí y de mis manos yo pueda hacerle bendición a otros y a otras. Lo mismo que le pasaba al hermano Lawrence, él era el que cocinaba. Todo lo que yo puedo hacer. Él decía eso mismo. Sí. Amén. Y todo lo que hacemos. Y recuerdo una experiencia reciente con mi hija que estuvo en una situación de salud y tuvimos que ir al doctor y que iba al laboratorio y ella me dice, ay papi, Dios quiera que yo salga negativo de estas pruebas, porque pues si salía positivo, pues no puede practicar, no puede ir a la práctica, deporte, toda esa dinámica. Y yo dije, y estábamos guiando, yo estaba guiando y dice, ¿sabes qué? Vamos a orar ahora mismo. Y mientras está guiando, no cerré los ojos, ¿verdad? Pues mientras está guiando en ese momento, volvemos al punto. Señor, yo te presento esta circunstancia de la salud de Amara y yo te pido, Señor amado, que sea tú. Y oramos. De algo tan sencillo como unos laboratorios para que ella pudiera estar en salud, para que ella pudiera cumplir con su agenda de deporte y de la escuela, para que ella pueda seguir disfrutando. Dígame, como padres nosotros queremos que ellos sean felices, así que eso para algo importante para ella, para Dios es importante también. Claro, pero ese cantito de testimonio, brother, eso le da a ella una convicción tan brutal. De que, mano, nosotros oramos a un Dios que escucha. Amén. A un Dios que responde, ¿entiendes? Yo me acuerdo, el nene se rompió el brazo hace ya un tiempito, casi un año ya. Y me acuerdo, mano, esa fue la primera vez, el primer accidente bien fuerte que nosotros sufrimos como familia. Y estando en la salita donde nos atendieron, el hueso se rompió de una forma que para que conectara las probabilidades eran casi nulas. Porque estaba como que... El punto es que mientras esos doctores ellos estaban literalmente jalando y tirando esos huesos para que cayeran en su sitio, no nos dieron seguridad, ¿sabes? Era como que
Yo estaba ahí, Señor, por favor, y había un batallón de gente orando por Jacob en ese tiempo. Y todavía, ¿verdad? Pero que en ese momento estaban todos ahí orando mano, tú puedes creer que esos huesos cayeron donde iban y el mismo doctor me dijo, eso fue Dios, porque, o sea, para que cayeran ahí, Amén. los chances eran Amén. pocos. Y de eso se trata. Y poder decirle a mi nene, Jacob, nosotros Exacto. estuvimos orando ahí y Dios respondió y Dios ayudó a esa gente ahí para que cayera acá. Eso Todo es Exacto. brutal. Y eso era algo que de las cosas que yo quería mencionar cuando le estamos enseñando a los hijos y las hijas en términos sobre la oración. Que no es solamente esto formal de nos sentamos y lo decimos así, ni la definición, todas las cosas, pero también el estar pendiente a eso, a esos momentos del día, a esos momentos de las actividades de ellos, esos momentos que ellos se acercan y nos quieren contar algo. Y a veces ellos se acercan a contarnos algo y nosotros, ahorita me cuentas que yo estoy, el prestarle atención y usar ese momento para una situación, pues vamos a orar. Tú estabas escuchando la preocupación de Amari, de, ay, ojalá que me salga, Dios quiera que me salga negativo, pues vamos a orar. Y entonces, en cada situación que ellos nos traen, el nosotros poder detenernos en ese momento, 30 segundos, no es que vamos de nuevo a lo mismo, hacer una oración de 2 horas, pero detenernos un momento y presentar eso en oración. Amén. O sea, una acción de gracias, sea un problema con un amiguito en la escuela, sea un examen difícil, sea una nota mala que hay que hacer algo con ella, presentárselo a Dios en ese momento, escucharlos, estar en tono con ellos y eso va a ir desarrollando en ellos esa fe. Orar sin de cesar llevar es todo orar en el a carro. Dios. Orar sin cesar es orar dándole gracias a Dios por la comida que Por la tiene. comida antes de Orar comer. sin cesar es orar antes de dormir. Muchos, ¿verdad? Tenemos esa práctica de leer con los hijos y orar con ellos. O orar en la mañana. Yo tengo esa práctica de que, ¿sabes? Yo llamo a mi hijo en Mayagüey con la nena y ¿cómo estás? Y vamos a empezar el día, vamos a leer un texto bíblico y vamos a orar, ¿verdad? Y orar antes de que se bajen del carro. Tú llevas a tus hijos. Tú sabes. Ora antes de la cita médica, antes del juego. Señor, vamos al juego ahora, que no haya... encomendarle todo lo que estamos enseñando a nuestros hijos cuando oramos así, que Dios es el centro de nuestra vida. Que es desde Dios que nosotros hacemos todo lo que hacemos. Amén. Que es para Dios. Y que tenemos que contar con Dios para todo. Que contar con Dios para todo. En mi experiencia personal, mientras más yo oro, menos ansioso, menos me preocupo. Mientras más preocupado estoy, usualmente es porque no estoy orando lo suficiente. Y eso es algo que tenemos que, nosotros, practicar también. Y esto es algo que nosotros, ¿verdad? Como Seeds of Faith, ¿verdad? Oramos como grupo, como equipo de trabajo, que, óigame, quizás hay padres que nos están escuchando y que están viendo este podcast porque quieren que sus hijos, ¿verdad? Tengan una conexión con Dios. Quizás en su vida, pues no lo tuvieron y pues ahora que tienen hijos, quieren, óigame, yo quisiera, ¿verdad? Que mi hijo tenga eso, o quizás mi crianza lo tuve y me alejé. Que en el deseo de que los hijos se conecten con Dios, que cada papá y mamá nos esté escuchando, entienda que también nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Que nosotros como padres y como madres necesitamos tener esa conexión. Que cuando yo oro, yo soy más humilde. Que cuando yo oro, yo soy más paciente. Que cuando yo oro, yo tengo más paz. Que cuando yo oro, yo tengo más tranquilidad. Cuando yo oro, yo puedo enfrentar las circunstancias con confianza y seguridad. Y esperanza, Chacho. Con esperanza. Que cuando yo oro, yo tengo más paz y salud mental. Que la oración nos centra en ese Dios que es antes y después de nosotros y que está en todo momento. Y sea la circunstancia que estemos viviendo. Óigame, yo como padre, yo necesito orar. Sí. Yo como padre y como esposo necesito orar. Cuando yo oro, se me hace más fácil pedir perdón. Claro. Cuando yo oro, se me hace más fácil yo reconocer mis errores. Si yo me mantengo orando, hay más seguridad de que mi matrimonio se va a mantener sólido. Si yo me mantengo orando, hay más probabilidades de que mi relación con mis hijos va a ser mucho más saludable. Si yo me mantengo orando, es más probable de que yo, ¿verdad? En el trabajo voy a ser más productivo porque ando con esa seguridad, esa confianza de que Dios es conmigo y puedo contar con la sabiduría y la inspiración del Espíritu Santo. Todo eso se logra cuando oramos. Nuestro deseo es que en el deseo de que
como padre y madre que nos están escuchando, que usted quiere que sus hijos se conecten más con Dios, que cada papá y mamá que nos esté escuchando que entienda que hay poder en la oración. Ya. Que cuando nos es acercamos real, a Dios, esto es real. hay poder, que Dios es real. Y quizás no sabe lo que estás haciendo. Quizás diga, Señor, hace tiempo no oro. Tírate. Eso. Ora. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, tírate, ora. Ora. Atrévete a orar. Atrévete a abrir la Biblia. Atrévete a decir lo que estás sintiendo, lo que está pasando dentro de ti. Y mire ver cómo Dios va a responder. Y yo tengo esa seguridad, esa confianza de que vas a ver un efecto positivo en tu vida y en tu familia. Amén. Que podamos como familias orar juntos, porque las familias que oran juntos, óigame, se mantienen Es juntos. cierto. Yeah. Se mantienen juntos. Amén. Muchas gracias por este tiempito, Bueno. María. Kevin, A ustedes. agradecemos a aquellos que han estado viendo este podcast. Los invitamos a que continúen siguiendo todo el contenido, todo lo que estamos produciendo aquí en Seeds of Faith. Hasta la próxima.